Hola, amados hermanos, espero que estén bien en el Señor. El día de hoy, lunes 30 de noviembre, discúlpenme, tenemos la oportunidad de volver a estudiar concilios de la Iglesia cristiana. Este estudio que llevamos mes tras mes acerca de la historia de la Iglesia y cómo Cristo la ha guardado. Entonces, ¿qué les parece si oramos al Señor, oramos a Dios para comenzar este estudio? Y entonces, sin más que añadir a esto, comenzamos con una pequeña introducción a lo que hemos visto durante las últimas clases o sesiones. Amado Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, de poder acercarnos, Señor, a los hechos de cómo tú has guiado a tu iglesia a seguir en el camino de tu verdad. Te pedimos que tú nos guíes, nos permitas conocer más, Señor, de tu obra a través de tu iglesia para la gloria de tu nombre, de acuerdo a lo que dice tu palabra exclusivamente. Te damos gracias y sin duda alguna esto te lo rogamos y te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy comentábamos que vamos a estudiar el Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia. Este concilio en especial, para los que estuvieron en el viernes teológico, la sesión anterior, recordarán que comentábamos que tiene mucha polémica, porque para empezar es el concilio favorito de la persona que me invitó a compartir en el canal de Luz Admirable, nuestro hermano Patricio, pero también tiene algo de interesante este concilio, ya veremos en su momento, debido a que tiene un contexto histórico bastante enredado en cuestiones políticas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos estudiando lo que preparamos para el día de hoy? Eutiques le llamamos el estúpido y sus ideas monofisistas. Terminando el concilio de Constantinopla I, amados, el que vimos la clase pasada, y un muy político enredo con el concilio de Éfeso en cuanto a la reprobación del nestorianismo y su terrible doctrina. Les recuerdo, no vimos el concilio de Éfeso, que es aquel que sucede entre Constantinopla y Calcedonia, pero a resumidas cuentas es un concilio que habla en contra del nestorianismo. El nestorianismo, promovido por este hombre Nestorio, daba la intención de que Jesucristo tenía dos naturalezas confundibles y separadas en cuanto a su acción. Es decir, si lo quieren ver de este modo, imagínense un switch, a ver si aquí me va mejor, imagínense un switch en la vida de Cristo donde tiene la naturaleza humana y la divina, y entonces hoy actúa la humana y la divina está apagada, o viceversa, la divina está prendida y la humana apagada. Eso era nestorianismo. Él estaba tratando de resolver el por qué Cristo tenía dos naturalezas separadas y confundibles. Es decir, no sabían en qué momento actuaba una o actuaba la otra. Pero esto es importante por una razón. El nestorianismo tuvo varias divergentes en cuanto a su desarrollo. Sin embargo, es importante dejar en claro que hoy día el nestorianismo ya no está presente en la iglesia, al menos no en la iglesia ortodoxa. Sin embargo, una nueva ola de monofisismo sí está desarrollándose, al menos en Latinoamérica. Entonces vamos a estudiarlo. A fin de comprender, decíamos, la humanidad de Cristo, surgió esta doctrina promovida por un hombre que tenía intenciones de autoridad. Estábamos hablando de Eutiques, ya hablamos de Nestorio, ahí dice Néstor, pero ahí fue un error de lámina. Conocido como el padre del monofisismo o el eutiquianismo, Eutiques fue un monje griego, discípulo de un hombre llamado Máximo,
un hombre declarado enemigo del nestorianismo. Esta herejía que les digo era la confesión de dos naturalezas de Cristo, una independiente de la otra, sin relación o comunicación alguna, es decir, las naturalezas de Cristo estaban separadas totalmente la una de la otra, aún sin poder comunicarse entre ellas, aún sin poder distinguirse entre ellas. Su teología de este Eutíquez se concluye como la total negación de las naturalezas de Cristo, variando su cristología en sus seguidores. Es decir, hay unos que decían que existía una tercera naturaleza, una mezcla homogénea de su divinidad y humanidad, o la naturaleza única, la divina. Ahora, si te das cuenta, y aquí me gustaría regresarme tantito, este es el error que cometió Arrio. Recordarás la clase del Concilio de Nicea, decíamos que Arrio tenía un argumento en el sentido de la humanidad de Cristo. Él decía, si Cristo es un hombre, no puede ser Dios. ¿Te das cuenta de que Eutíquez hizo exactamente lo contrario? Si Cristo es Dios, no puede ser un hombre. Entonces su naturaleza es divina. Y se manifestó en forma humana, pero es un ser divino, no verdaderamente hombre. Entonces, lo que está tratando aquí de decir Eutíquez es lo mismo que trató de decir a Arrio tiempo atrás, con la variante de que era exactamente al revés. Ahora bien, ¿esto a qué te suena? Hay una herejía del siglo I que mencionábamos, esta herejía que decía que lo material era impuro y lo inmaterial era completamente puro y entonces no podía convivir el uno con el otro. De ahí se basa Arrio, ¿no es así? Para decir que si Dios es, o si Cristo, perdón, es hombre, no puede ser Dios. Gnosticismo. Este hombre, tanto Nestorio como Arrio y ahorita Eutíquez, podemos distinguir de ellos que eran gnósticos. ¿Por qué? Porque creían en la pureza perfecta de lo no tangible, aquello que era espiritual, y la impureza total de lo tangible, a fin de que Eutíquez no podía resolver cómo es que Cristo podía ser un hombre impuro, pecador, como todos nosotros somos, y al mismo tiempo un Dios perfecto. He ahí su error. No se dio cuenta de que Cristo fue y es el hombre perfecto, verdaderamente hombre, pero perfecto. Entonces ellos promovían esta tercera naturaleza, que era una mezcla de ambas, es decir, no es ni Dios ni hombre, es como un ente en medio, un híbrido. Y la otra variante del eutiquismo o el monofisismo era esta de la divinidad única. A pesar del contexto histórico que podríamos destacar de este punto, el punto por el que Eutiquio es actor importante en este episodio es por su interpretación teológica de las naturalezas de Cristo. Y quiero dejar algo en claro ahorita, hermanos. Es necesario destacar que la palabra de Dios no hace perfectamente entendible los misterios del Señor, a fin de que podamos entenderlos a plenitud con ejemplos humanos y tangibles, sino que los revela al hombre para saber o conocer que hay cosas desconocidas. En otras palabras, amados hermanos, entendemos que hay misterios que Dios ha presentado al hombre, pero que no podemos entender en nuestra mente humana. Ejemplo claro, la Trinidad. Entendemos la definición de la Trinidad, conocemos la situación de la Trinidad y la confesamos como nuestra fe en cuanto a la unión trinitaria de nuestro Dios. Sin embargo, tú y yo no la comprendemos perfectamente. Tú y yo no podemos decir, yo sé de qué habla la Trinidad. Mira, un ejemplo claro de la Trinidad aquí en la tierra es X o Y cosa. No podemos, porque es algo que se le atribuye y se le conoce solamente a Dios. Entonces es algo que nos cuesta trabajo entender como mentes humanas, porque no tiene una lógica dentro de las leyes humanas. Son cosas que sobrepasan la ley humana y está dentro, si lo quieres ver de este modo, dentro del rango de lo divino, lo sobrenatural. No podemos entenderlo entonces. Lo mismo sucede con la unión hipostática. Llegaremos a ese punto. Entonces, estábamos hablando, amados hermanos, de los misterios. Y ahora quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo de las naturalezas de Cristo entonces.
y hablaremos de la unión hipostática. La unión hipostática. Déjame regresarme acá. Y acá se ve, acá se ve mejor. La unión hipostática. A través de la historia, amados hermanos, varias perspectivas se han presentado acerca de las naturalezas de Cristo. ¿Sí? Louis Berkhof, en su teología sistemática, destaca al teólogo hermeneuta, perdón, me cuesta leer este nombre, Schleiermacher, sí, sí, así está bien, es Schleiermacher, perdónenme, con un Jesús hombre que tuvo una mente suprema y divina. El teólogo liberal Albert Risk tenía la idea de un hombre con el valor de un Dios. Entre otras posturas, Berkhof presenta y afirma que se encuentran en un error. ¿Por qué? Porque su punto de partida estaba errado. Todos estos teólogos comenzaron diciendo Jesús es un hombre con X o Y características divinas. Es decir, destacaban su humanidad por encima de su divinidad. Como siempre, el punto de partida debe ser la misma palabra de Dios, pues es perfecta. Salmo 19, verso 7, ¿no es así? La ley de Jehová es perfecta, dice así. Y ella revela una doctrina que conocemos como la unión hipostática. La unión hipostática. El término hipóstasis alude a una sustancia en totalidad. Es decir, una hipóstasis es una sustancia que está completa en ella misma, que tiene todas las propiedades. Y el decir que hay una unión hipostática es de dos naturalezas completas en sí mismas, las cuales se unen en una sola persona. Es decir, en términos de Cristo, la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de la segunda persona de la Trinidad coexistiendo plena y perfectamente en Él. La Escritura prueba 4 elementos clave para poder darnos una idea de la unión hipostática, es decir, ¿cómo podemos entender la unión hipostática con estos 4 puntos? Cristo es Dios o la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, Cristo es hombre, la vida impecable del Señor y la necesidad de ambas naturalezas en la persona de Cristo para el plan de redención. Empecemos con el primero. Es prácticamente imposible negar la deidad del Señor Jesucristo. Fue presentado como un ser divino en el Antiguo Testamento. Y si me acompañas por favor con tu Biblia, vamos a leer el Salmo 2. Salmo capítulo 2, verso 6. Salmo 2, verso 6. Y vamos a leer hasta el verso 12. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, dice el Señor. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con un cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. No puede ser más claro, amados. Presentan al Hijo como un ser igual a Dios. Es decir, el Hijo es Dios. Isaías 9:6, la profecía del nacimiento de Cristo. He aquí la Virgen concebirá y el principado sobre su trono, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Malaquías 3:1, cuando dice aquí yo envío mi mensajero que vendrá delante de mí, me presentará ante mi pueblo. No está hablando el Señor de su Hijo Cristo
siendo el mensajero Juan el Bautista. Él será, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto para que venga el Señor. Los teólogos más reconocidos concuerdan en que los judíos de los tiempos del reino dividido, es decir, después de Jeroboam, entendiendo, de Roboam y Jeroboam, perdón, cuando se divide el reino en Israel y Judá, creían en un Mesías sobrehumano, entendían que el siervo sufriente, que el Mesías, que el Señor que vendría a salvarlos, sería un hombre sobrehumano, con poderes aún extendidos y mayores que los humanos. Igualmente el Evangelio de Juan es considerado por muchos como la exposición de la divinidad del Hijo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Igualmente Pablo menciona la deidad de Jesús en todas las exposiciones de sus cartas. Aún los evangelios sinópticos, amados hermanos, presentan la deidad plena de Jesucristo. Si llegase a quedar dudas de la deidad de Cristo, Él mismo afirmó en su plena conciencia. No dijo antes de que Abraham fuese, yo soy. Incluido a esto, podemos seguir mencionando las ocasiones en las que Cristo hacía mención de mi Padre, por ejemplo. Cuando Él decía mi Padre que está en los cielos, se refería a Dios. Ahora, ya demostrado el primer punto, la deidad de Cristo. El segundo, hubo un tiempo donde el gnosticismo, lo que decíamos de Arrio, y de el apolinarismo, por ejemplo, negaron la plena humanidad de Cristo Jesús, la cual las Escrituras enseñan profundamente. La gloria del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue velada en carne humana, como Él mismo y otros describen. Acompáñame a Juan capítulo 8, verso 40. Juan 8, 40. Dice así la palabra de Dios. Juan 8, 40. Pero ahora procuráis matarme a mí. Está hablando Jesús. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. No hizo esto Abraham. Cristo mencionaba que lo querían matar. ¿Cómo van a matar a Dios? Él hablaba de su humanidad. Hombre, que os he hablado la verdad, dice él. 1 Corintios, por ejemplo, acompáñame. 1 Corintios 15, verso 21. 1 Corintios 15, 21. Es otro texto que habla precisamente de este punto. 1 Corintios 15, 21 dice así. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, está hablando de Cristo. ¿Y cómo lo mencionó? Como un hombre. La connotación, por otro lado, por ejemplo, hijo del hombre, es claramente una demostración de su humanidad. Jesús se vio sujeto a las leyes humanas. ¿No Cristo pagó tributos? ¿No Cristo le dijo a Pedro, ve y pesca, encontrarás un pez y ahí tendrá el dinero que le vas a entregar al tributario? Y aún Cristo tuvo las experiencias normales que la humanidad experimenta en la vida. La Biblia dice en Hebreos que Cristo fue tentado en todo. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas presentan que Cristo pasó hambre, tuvo sueño, tuvo sed. No en la cruz tenía sed el Señor. La humanidad de Cristo se vio ahí reflejada. Ahora, para unir ambas naturalezas, ¿dónde está la unión? Aquí ya vimos las dos hipóstasis, es decir, las dos naturalezas de Cristo, pero ahorita siguen separadas, no están unidas. ¿Cómo podemos consolidarlas?
¿Cómo podemos decir que están unidas? Bueno, dado que todos los hombres pecan y Dios es santo y sin pecado, es necesario probar que Cristo tuvo una vida humana impecable, no solamente en su actuar, sino en su mismo ser. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer ahorita no es probar que Cristo evitó el pecado, sino que le era, por su divinidad, imposible pecar. Esto tiene un debate en la iglesia hasta el día de hoy. Portuit no pecare y non portuit pecare, ¿no? Los dos términos latinos que hablaba de si Cristo podía no pecar o Cristo no podía pecar. Suena un poco confuso y si ustedes gustan, el día viernes, en el viernes teológico lo vemos, están todos invitados. Sin embargo, también ahorita lo podemos dejar para fines prácticos de la clase en que tenemos que demostrar que Cristo no pecó, independientemente de que pudo no pecar o era impecable. Y esto claramente las escrituras lo demuestran. Lucas 1:35, acompáñame. Lucas capítulo 1, verso 35. Dice así la palabra de Dios, Lucas 1:35. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el ángel? En ti va a nacer un ser santo, es decir, no va a nacer un hombre que tenga el pecado original de Adán, no, van a ser un ser santo. Cristo fue un hombre que no pecó. Segunda de Corintios 5:21, un texto que nos encanta citar aquí, ¿no es así? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice la palabra, ¿no es así? Eso es lo que dice la Escritura. Tan impecable y moralmente tan impecable y moralmente perfecta fue su vida, que viene siendo el modelo de los creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, habla de cómo nosotros seguimos sus pisadas. Finalmente, para concluir este punto de la unión hipostática, es necesario demostrar la necesidad de ambas naturalezas. Ya vimos que sucedió. Cristo, es Dios y Cristo es su nombre. Y se unieron a través de la vida impecable de Cristo, pero ahora es necesario demostrar por qué era necesario que esto fuese así. Y al final, la demostración es para cumplir el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. La naturaleza humana de Cristo está más que necesaria en el plan de redención, porque el hombre es quien pecó y la pena debía ser imputada en un hombre. Juan 12:27, mira lo que dice. Juan capítulo 12, verso 27. Juan 12 dice así. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús está anunciando su muerte. Más adelante, en Hechos 3, verso 18, si me acompañas, también se demuestra la necesidad de que Cristo fuese un hombre. Hechos 3, 18 dice así, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. E incluso la primera profecía del Señor demuestra de que era necesidad del hombre, de la humanidad de Cristo. No dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Es claramente una demostración de eso.
De este modo era necesario para Cristo asumir la naturaleza humana. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos 2, 17 y 18 dice así: y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y hasta sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Por lo que estoy viendo. No, perdónenme, es Hebreos, no Hechos. Hebreos capítulo 2, ya los hice leer un texto que no. Hebreos capítulo 2, verso 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Con respecto a su deidad, era necesaria para cubrir la multitud de pecados de los escogidos, debido a que la amargura de la copa de la ira de Dios depositada en él es insoportable para el hombre. Y en el mismo sentido, solo Dios puede imputar el mérito de su obra en el deudor del que él se mueva a compasión, lo cual sucede por medio de la fe en Cristo. Es imposible conseguir esto para el hombre porque el pago de la multitud de pecados de los hombres sería una carga por cumplir eternamente. Mira lo que dice el Salmo 49, verso 7. Salmo capítulo 49, verso 7. Dice así la palabra de Dios. Salmo 49, verso 7. Y vamos a leer hasta el verso 10. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, nadie puede pagar por los pecados del otro. Porque el rescate de su vida es demasiado caro y nunca le bastará. Es decir, si apenas el castigo será soportable por tus propios pecados en el infierno, y soportable en cierto sentido, ¿cuánto más morir por alguien más? Verso 8 del Salmo 49 estábamos: porque el rescate de su vida es demasiado caro y nunca le bastará, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a extraños sus riquezas. Finalmente el Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3 dice así: Jehová, si miras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Y mira el verso siguiente, el verso 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, Cristo tenía que ser hombre y Dios para cumplir el plan perfecto del Señor en la vida del creyente. Solo Dios puede perdonar pecados y solo Él podía imputar la obra de su propia cruz en favor de nuestra justicia. Visto esto, demostrada la unión hipostática, hablemos del fiasco de Éfeso y entonces el concilio de Calcedonia. La negación de las dos naturalezas de Eutíquez y su atravesar teológico se vio grandemente opacado por un problema aún mayor: la política papal de León, el Papa, el obispo de Constantinopla Flaviano y un reconocido político de la época llamado Dioscoro. Si se dan cuenta, de los tres, dos son políticos. Dado que nuestro tratado de concilios no pretende ser una narrativa política, podemos resumirlo en que por un conflicto de intereses, Dioscoro y Eutíquez orquestaron una problemática para conciliar, en la que se consiguieron que el emperador convocara un concilio en Éfeso. En otras palabras, Dioscoro y Eutíquez dijeron al emperador: ¿sabes qué? Necesitamos conciliar esto porque Nestorio estaba mal y todos los que dicen que hay dos naturalezas están mal, entonces tenemos que hacer este concilio en Éfeso. Fue el discurso tan fuerte que el emperador dijo: ¿saben qué? Sí, ya. Ahora, este concilio en Éfeso terminaría callando a los papistas. Este no es el concilio de Éfeso primero, Este es un concilio de fiasco, por así decirlo, un fraude.
Este no es el concilio de Éfeso que condena el nestorianismo, este es otro concilio en Éfeso. Este concilio terminaría callando a los papistas. Los papistas tenían una carta de León, del Papa León, para leer en este concilio, donde él defiende las dos naturalezas, y Dioscoro, que era el presidente del concilio, el emperador lo nombra a él presidente del concilio, manda a callar a los papistas y le dice, no puedes leer esto, Eutiques, ¿qué tienes que decir? Y él dijo, hay una naturaleza de Cristo que es la divina, y ahí se quedó. Eutiques condenó a quien profese las dos naturalezas de Cristo y se volvió entonces, condenó a quienes profesaran las dos naturalezas de Cristo y lo mencionaría como un hereje excomulgado de manera definitiva, es decir, el Papa habría sido excomulgado por primera vez en toda la historia de la Iglesia. Claramente, al tener el sello del emperador, era imposible revertir esta situación. Sin embargo, el emperador, Teodosio II, moriría unas semanas después en un accidente a caballo. Al trono sucedería Pulquería, y no estoy mintiendo, este es el nombre de la emperatriz. Pulquería, su hermana, con su esposo Marciano. Yo sé, son nombres romanos, a mí no me miren. Quienes inmediatamente reordenaron a los excomulgados y convocaron a un gran concilio universal en Nicea en el 451. Por razones que aún desconocemos, terminaron reuniéndose en Calcedonia. La convocación atrajo a 520 obispos de varias regiones de Asia Menor, la mayor congregación hasta ese momento. ¿Recuerdas que casi 300 obispos fueron a Nicea? Bueno, 520 fueron a Calcedonia. Claramente el tema principal del concilio fue condenar el monofisismo y sus orquestadores. Para esto se leyó la carta que se prohibió leer en el fiasco de Éfeso, la cual contenía esta exposición tertuliana, hablando del maestro Tertulio de Alejandría, de las dos naturalezas de Cristo. Fue ampliamente aceptada por el cristianismo ortodoxo. De esto se concluyó lo que llamamos la definición o el credo de Calcedonia. Y vamos a leerlo. Es un credo un poco largo, entonces, pues sosténganse porque es teológicamente profundo, disculpen. Dice así el credo de Calcedonia. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre según la divinidad y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, es decir, dos naturalezas. Semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad. Y aquí quiero hacer una pausa por algo importante. Esto que haya sido engendrado no está diciendo que Cristo haya sido creado, sería negar el concilio de Nicea. No, se refiere a la relación filial establecida como padre e hijo. Perdón, déjenlo pongo. A nivel padre e hijo desde antes de la eternidad que nosotros creemos. Es decir, Dios estableció una relación padre-hijo entre Él y el Señor Jesucristo desde antes de la eternidad. Y esto es a lo que decimos, que es engendrado del Padre antes de los siglos y en los últimos días, es decir, en el momento en que se establece el concilio, por nosotros y nuestra salvación de la Virgen María, la Madre de Dios según la humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión. Es decir, es una unión diferenciable, pero, o mejor dicho, una unión distinguible, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de Él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo, y nos lo ha transmitido el credo de los padres. ¿Qué podemos destacar entonces? Lo que está en negritas.
verdadero Dios y verdadero hombre. En el tercer renglón ustedes lo están viendo. Aquí es importante dejar en claro algo. No condenamos ni tratamos de ser radicales en llamar anatema a quien dice que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Entendemos que está tratando de explicar la unión hipostática, sin embargo, el decir que hay un 100% Dios y un 100% hombre, al final puede decirse que es nestorianismo, porque hubo un momento en que fue hombre y hubo un momento en que fue Dios, no existe el 200%. Y en el caso de que la lógica le ganara a la prestación de esta frase, entonces sí existe un 200%, y entonces es la mitad Dios y la mitad hombre. Es muy peligroso hablar de porcentajes acerca de las naturalezas de Cristo, y más que peligroso, me gustaría utilizar la palabra con ustedes, incorrecto. ¿Cuál es el término que recomendamos? Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ahora, ¿por qué no aceptamos todo el credo de Calcedonia o todo el concilio de Calcedonia? Recuerden que hablamos en el concilio de Constantinopla que no lo aceptábamos totalmente porque tenía unas cuantas cosas que no nos llamaban mucho la atención, ¿no es así? Unos cánones. Bueno, Calcedonia también estableció, junto con la definición, 28 cánones que llamaremos innecesarios y el credo de Atanasio. A raíz del concilio de Calcedonia se pactaron igualmente 28 cánones en cuanto a la disciplina de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la Iglesia protestante ha negado y anatemizado, amados, por razones de conciencia y de preeminencia bíblica, varios de ellos. Ejemplo claro es el 16 canon que establece el celibato en los monjes de ambos sexos. O el 23 canon o el canon 23 que establece la deportación de quienes pasen mucho tiempo en Constantinopla sin la orden del obispo. Es decir, si vives en Constantinopla y tu obispo no renueva, por así decirlo, tu visa, hay que deportarte de regreso a donde perteneces. La postura general de la Iglesia protestante ha sido rescatar únicamente la definición y volverla parte de los credos y declaraciones de fe históricas. Quiero recordarles lo que hemos dicho en cada clase de concilios. Nuestra intención no es poner al nivel de las escrituras los concilios, sino decir, estas son conclusiones basadas en la escritura. Nosotros creemos que la Iglesia, los credos, las confesiones de fe, los concilios y la tradición sí tienen cierto grado, si lo quieren ver así, de autoridad, pero está muy por debajo. Aquí empieza la pantalla. Tiene cierto grado de autoridad comparado con la autoridad absoluta de la Escritura. Por eso la llamamos nuestra autoridad final. Y hay quienes coincidimos con ellos. Era mejor llamarla autoridad única, puesto que no hay concilio que se acerque a la plenitud de la expresión del Evangelio hallada en la palabra de Dios. Junto con esto, y a pesar de ser fechado cerca del 370, podemos ingresar el texto del credo de Atanasio. Ojo con esto, no son el mismo texto. El credo de Atanasio es el credo de la Trinidad y está fechado cerca del 370. Ahorita vamos a hablar de eso, pero quiero notificarles, ese está ahorita en la descripción de este video. Si se meten a la descripción van a encontrar un enlace al credo de Atanasio. ¿Y por qué lo agregamos hasta ahorita? Porque resume todo lo visto desde el principio, apelando a la salvación por la fe en Cristo, lo que vimos en el Concilio de Jerusalén, la Trinidad, lo cual vimos en ambos concilios, Nicea y Constantinopla, y ahora la unión hipostática. Sin embargo, igualmente no lo quisiera destacar tanto en una sección aparte, debido a que varios teólogos comentaron que este texto fue encontrado y hasta el día de hoy el credo de Atanasio solo se encontró en latín. El Archivo Vaticano tiene el credo de Atanasio original, o el más antiguo, por así decirlo, el manuscrito más antiguo, y está en latín, no está en griego, por lo que es prácticamente imposible que el obispo de Alejandría, que hablaba griego, escribiera un documento en latín. Esto no sucedía y el latín se instauró como la lengua oficial de la religión católica muchísimo después. Estamos hablando de casi el año 1100, 1200 después de Cristo. Estamos hablando de un documento del 370. Entonces, no podemos destacarlo
o no podemos decir que estamos seguros de que la autoría de este texto fue de Atanasio. Sin embargo, coincide con lo que él enseñaba y él escribió, por lo que se le atribuye a él, aunque incluso se cree también que pudo haber sido atribuido erróneamente a Atanasio porque la forma en la que se expresó apela más a Tertulio. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Los invito a que si tienen dudas nos escriban por medios electrónicos. Estamos en el WhatsApp del grupo, estamos en los comentarios de aquí y nos vemos el viernes teológico, para resolver sus dudas acerca de esta clase. ¿Qué les parece si oramos y después permítanme hacerles una invitación porque ya están próximas las conferencias de Teología para Todos, pero primero vamos a orar? Amado Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la bendición que nos das de poder haber estudiado más cerca de quién eres tú, quién es tu Hijo Cristo, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y te rogamos que nos permitas, como le permitiste a los padres de la iglesia en el concilio de Calcedonia, distinguir la verdad del error, Señor, por medio de la discusión, por medio del debate, pero sobre todo fundamentados exclusivamente en tu palabra, que es verdad. Señor, guíanos a poder entender estas verdades a fin de poderlas aplicar en nuestra vida y anunciarlas, Señor, a todos aquellos que no creen. Te damos gracias porque tú nos demuestras a través de estas clases cómo tú has guiado a tu iglesia, cómo has tú cuidado al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a través de los años, por medio de que mientras algunos se desviaban del camino, tú los regresabas por medio de estos concilios al camino correcto, Señor. Y no es que digamos que los concilios sean el camino correcto, sino que los concilios lo que dicen es: volvamos a la palabra de Dios que dice esto. Señor, guíanos a actuar de este modo, siempre buscando la verdad en tu palabra, y así poder presentar, Señor, la verdad a todos los hombres. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Bien, amados, está apareciendo en sus pantallas la publicidad de Teología para Todos. Como pueden ver, es el 18 y 19 de diciembre. Va a ser en línea y también va a ser presencial. Para los que gusten, ahí está el enlace, también va a estar en la descripción, teologiaparatodos.eventbrite.com. Y vamos a exponer nuestro hermano Patricio Huitrón, el dueño de este canal, nuestro hermano Miguel Álvarez Alcázar, estudiante del Seminario Bíblico Palabra de Gracia y maestro en su grupo de jóvenes en la iglesia donde él sirve, y su servidor. Entonces va a estar muy edificante, o va a ser muy edificante. Vamos a hablar de una comunión verdadera basada en la exposición del libro o la primera carta de Juan, y los devocionales van a ser dirigidos por nuestro hermano Aarón Cruz. Amados, que Dios les bendiga, les amamos y estamos para servirles.